Asistir una vez más a esta rueda de prensa en la que vamos a abordar los asuntos que a nuestro juicio son más destacables, en el pleno que empieza esta tarde. Para empezar, nos gustaría hablarles de una de las propuestas que Podemos pretendía someter a votación este pleno, y digo pretendía porque es nuestra moción sobre atención sanitaria, que no sé si ustedes saben que ha sido posdada, eliminada la mayoría de los asuntos que tratábamos, curiosamente los más espinosos y que podrían provocar algún problema porque ponían el foco en las cuestiones que no están funcionando bien en la sanidad andaluza. Nos parece que el presidente del Parlamento ha vuelto a confundir su cargo institucional como secretario general del PSOE de Córdoba, al que le tiene gran apego, con su papel institucional de presidente del Parlamento. Y nos parece que eso es algo insólito. Nos parece muy irregular que, alegando una serie de excusas, como la extensión de la moción, como algunas imprecisiones, se hayan eliminado precisamente los puntos más sensibles de la moción, dejando un texto muy a la medida del Gobierno andaluz y que seguro que el Partido Socialista no tendría problema en que se aprobara por parte del Parlamento. Cierre de camas, listas de espera, incentivos al personal que más recorta porque menos deriva a otros servicios sanitarios, etcétera. No sabemos si ha sido por orden directa de Susana Díaz o de la Consejería de Salud o porque le ha parecido todo lo relativo a transparencia, control y empleo público ha sido cercenado de nuestra moción sin dejar pasar ni uno de esos puntos. Podemos Andalucía queríamos haberlo visto todos cuando llegamos hace un año a la Cámara y ustedes recordarán lo que pasó con el bloqueo político a nuestras leyes, una pugna en la que al final se nos dio la razón porque no podía ser de otra manera. Pues queríamos haberlo visto todo, pero no, parece ser que el presidente sigue insistiendo en cercenar el debate político. Les molesta que se hable de cosas que no están funcionando bien y les molesta que se ponga el foco de atención en aquellos problemas que afectan a la ciudadanía andaluza. Nos parece que el presidente del Parlamento debería contener al militante del Partido Socialista que lleva dentro y anteponer el respeto a la institución que desempeña, que no es otra que la del presidente de la Cámara, donde estamos sentados los representantes de todos y todas los andaluces, no solo de los que han votado al Partido Socialista. Nuestro equipo de prensa les va a pasar un texto donde se comparan las dos mociones, la inicial y la que ha quedado realmente y que va a ser sometida a votación mañana. Sobre qué papel juega Ciudadanos en todo este asunto, la verdad es que es algo que nosotros nos preocupamos. Lo lógico sería que empatizáramos con un grupo que tiene un tamaño pues no muy grande y que además ha llegado de entrada a las instituciones como nosotros. Sin embargo, estamos advirtiendo un comportamiento de cambio de criterio de algunas decisiones que no comprendemos. No solo recordar lo que sucedió con la atención temprana, ¿no?, con ese viraje inesperado en el último momento, sino que es que, a pesar de su discurso, no están por el debate político, por el pluralismo, por la confrontación de ideas. Entendemos que tienen un pacto, pero no entendemos que ese pacto suponga que los asuntos no se pueden traer a la Cámara andaluza. La verdad que es algo que nos llama la atención. Se han convertido al final en el sujeto que blinda un gobierno que está haciendo aguas por todas partes, que no tienen argumentos para defender su gestión, porque si no, no se entiende porque no quieren que se hable en el Pleno. Y además, recordemos que tienen mayoría, qué miedo hay que se hable de determinados asuntos en el Pleno de esta Cámara. Y además que carecen de iniciativa legislativa. Ya iba a decir que ya, bueno, si hubiera sido hace un mes, diría que solo les quedaba copiar iniciativas de otros grupos, ¿no?, como las nuestras, pero como eso ya ha sucedido, no sé qué más vamos a ver en esta legislatura. Que conste que estamos dispuestos a apoyar leyes que presenten otros grupos, siempre que sean para mejorar la vida de la ciudadanía, incluso si las presenta Ciudadanos. Si alguna vez presenta alguna, pues estamos dispuestos a apoyarlas y eso sirve para el debate. Pero nos parece que ese papel de impedir que haya un debate sano en el Parlamento, nos parece que no se corresponde con una fuerza joven que teóricamente ha venido a regenerar la vida política. No nos parece que impedir el desarrollo normal del debate parlamentario sea un mérito que tengan que colgarse. Cambiando, como saben, la toma en consideración de nuestra proposición de ley de oficina anticorrupción para Andalucía. ¿Qué pretendemos? Una propuesta para crear un instrumento institucional que pretende depender del Parlamento de Andalucía, no de la Administración, y esto es muy importante, del Parlamento, para erradicar la corrupción y, sobre todo, velar por el mantenimiento de una cultura de buenas prácticas que lo que haga es que no se produzca esa corrupción que, una vez que ya se ha dado, pues plantea todos los problemas que conocemos. Hay que castigar la corrupción y ahí no entra la ley, pero también hay que prevenirla. Hace falta prevenirla. ¿Cuál es el ámbito de esta proposición de ley? Todas las instituciones que conforman la Junta de Andalucía, todas las entidades que integran la Administración local y también todas las empresas públicas o privadas o todos los sujetos que gestionan servicios públicos o que reciben subvenciones públicas. Al final lo que se trata es de perseguir
y controlar el dinero público, vaya a quien vaya y se utilice el instrumento que se utilice. Y eso es algo que a día de hoy no está sucediendo y no hay más que leer los periódicos todos los días para darnos cuenta que eso no está pasando. Funciones, función de prevención, de investigación, de control y evaluación de medidas anticorrupción, protección de los denunciantes, que es necesario, y régimen sancionador. Establece un régimen sancionador porque hay determinadas infracciones que, dada su gravedad, tienen que llevar aparejadas sanciones. Y es que la experiencia nos indica que el Código Penal y que el reproche público a día de hoy no son suficientes para garantizar una gestión eficiente por parte de la Administración andaluza. Estamos convencidos de que si esta proposición de ley saliera adelante podría ser un punto de inflexión. Piensen que hablamos de una oficina que va a ser dependiente del Parlamento, por tanto de todos los grupos, independientes de la Administración, y que va a poder impedir que se produzcan muchas prácticas que una vez que se han producido pues llevan al chorreo inevitable, ¿no?, que tenemos de cargos públicos ante los tribunales de justicia, porque muchas veces el dinero ya se pierde, unos fondos que son de toda la ciudadanía. Se trata de llegar antes y de impedir que eso se produzca. Además, la Oficina Anticorrupción no la hemos inventado nosotros, es una promesa eterna, como tantas, de la señora Díaz. La prometió en junio de 2015 en su investidura, la volvió a prometer en marzo de 2016 y como nunca llega, pues hemos pensado que la mejor manera de traerla al debate era presentar nosotros una proposición de ley. Piensen que la corrupción no es solo una cuestión de imagen o de credibilidad, que también. Es que el principal obstáculo para el desarrollo económico es un factor clave en la desigualdad que vivimos en nuestro territorio. Pensemos que Andalucía tiene unos índices de pobreza, de desigualdad, de exclusión social, que nos sitúan a la cola, o sea, a la cabeza en estas cifras de Europa. Somos la segunda región más desigual de toda Europa. Y con esas cifras de paro y de exclusión se nos están yendo por las rendijas de la corrupción unas cifras que son inasumibles, Tenemos que legislar y hay que dotar de herramientas, no basta decir esto no se va a producir, vamos a limpiar. Tenemos que legislar, ponernos a trabajar y dotarnos de herramientas para que la corrupción no pase. Nosotros nos negamos a pensar que la corrupción es algo inevitable y que ya están los tribunales de justicia para luego. Es que hay que impedir que eso se produzca. Vamos a pensar en lo que nos cuesta la corrupción. Desde que la señora Díaz es presidenta hemos perdido 1.541 millones de euros. No lo decimos nosotros. 800 millones que se han dejado de ingresar por la paralización de la formación. Y vamos a pensar en las 350.000 personas que han dejado de percibir cursos de formación. En la comunidad autónoma que tiene 1 millón de parados. ¿Cuántas personas podrían haber encontrado un trabajo si hubieran tenido cursos de formación que le hubieran permitido adaptar su currículo a las exigencias del mercado de trabajo? 350.000 personas. Y además, la Fiscalía ha cifrado en 741 millones el fraude de los ERE. Si sumamos las dos cifras son 1.541 millones de euros. Es decir, la corrupción no es solo un problema de mala práctica, es un problema que nos cuesta a todos dinero y sobre todo es un problema de expectativas perdidas. ¿Qué se podría hacer con ese dinero? Por ejemplo, podríamos incrementar un 8% el personal de infantil y primaria durante 10 años. ¿Cómo cambiaría la calidad de la enseñanza si pudiéramos hacer eso? Incrementar el número de personal adscrito al programa de atención sanitaria, incrementarlo casi un 8% más en 4 años, etcétera. Es decir, las cifras, la verdad es que dan vértigo. Sobre la oficina, en Cataluña funciona una similar y en Valencia, como saben, el Gobierno de Ximo Puig ha acordado apoyar la creación de esta oficina y bueno, se está produciendo el proceso legislativo con el acuerdo del Partido Socialista, de Compromís y de Podemos. De hecho, era una de las cuestiones que estaba en los pactos del Botánico. Claro, si el PSOE quiere que no haya corrupción en la Comunidad Valenciana, y a nosotros eso nos parece algo lógico, tenemos que entender que tampoco querrán que haya corrupción en Andalucía, o que resulta que dependiendo de la comunidad autónoma la corrupción se puede permitir o no, o se puede prevenir o no. Esperemos, por tanto, que el Partido Socialista sea congruente con lo que hace en otras comunidades, donde está claro que Podemos, el que le ha forzado a aprobar una norma como este tipo, y aquí entienda que es una medida en la que podemos trabajar todos para prevenir la lacra de la corrupción. Hoy se produjo un debate sobre este tema y no acabemos viendo al Partido Popular y al Partido Socialista lanzándose los ERE y los Gürtel a la cabeza unos a otros sin centrarse en lo que sucede en Andalucía y, sobre todo, cómo podemos prevenir y mejorar la vida de todos los andaluces y los andaluces. Y, bueno, para terminar, dos cositas nada más. Hoy hemos estado muy atentos a una entrevista que le han hecho al consejero de Medio Ambiente sobre Doñana. Como ustedes saben, nosotros llevamos desde tiempo llamando la atención o alertando sobre lo que sucede con Doñana.
nos hemos quedado muy decepcionados de la entrevista, porque al final el Gobierno andaluz no está haciendo nada. Llegará el día que saquen a Doñana de las... o sea, que se ha catalogado de Patrimonio de la Humanidad en riesgo, según nos están diciendo todas las organizaciones internacionales, y el Gobierno andaluz no habrá hecho nada. Dirá que es culpa del Partido Popular, que es culpa de Madrid y aquí no se puede hacer nada. Sabemos que no es cierto, tenemos competencias para afrontar lo que está pasando y esperamos que el Gobierno actúe, no solo que diga que, sino que actúe de verdad. Y un último punto, como ustedes creo que saben, hoy a las 12:30 la Plataforma de Atención Temprana nos va a hacer entrega a representantes de los distintos grupos parlamentarios de un borrador de proposición de ley para regular la atención temprana en Andalucía, a ver si pues conseguimos llegar a cierto acuerdo para poderla tramitar en este periodo de sesiones. Nada más, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis preguntar. Queremos que se revise la autorización ambiental unificada y que se paralice de manera preventiva, porque, como se ha reconocido, se ha dado una autorización troceada, se ha dividido en 4 el proyecto para poder obtener todos los permisos. Queremos que el riesgo es tan grande y tan inminente que hay que paralizarlo todo para ver, analizar si ha habido fraude en ese troceamiento de proyectos de 1, que debería haber ido 1 para el estudio del impacto ambiental, en 4. Y la Junta sí es competente para eso, porque sin la autorización de la Junta, las obras de gas natural para establecer el gasoducto no podrían empezar. Y eso hay que dejarlo claro, no da la autorización última a Madrid, sino que se da aquí, se da en San Telmo. A mí me gustaría saber su opinión sobre la polémica que se ha levantado en estos últimos días entre el PP y el PSOE, fundamentalmente también desde el Gobierno andaluz, criticando pues la manera de actuar de las fuerzas de seguridad del Estado, que parece que hay una policía política, que parece que está todo con mucho espectáculo. No sé desde Podemos cómo lo ven ustedes, si lo comparten o lo rechazan. Nosotros creemos que es muy fácil, cuando a uno tiene escándalos de corrupción que lo asolan, decir que hay una policía política y que eso es lo que sucede. No entremos ahí porque ahora mismo no tenemos capacidad para valorar ni elementos de prueba para decir que eso sea así. Nos parece otro elemento más de este tira y afloja que tienen el Partido Socialista y el Partido Popular para ver quién ha hecho peor las cosas y quién tiene más escándalos de corrupción a su espalda. La medalla de oro la tiene el PP, pero bueno, que el PSOE también está bien situado, en segunda posición y pisándolo de cerca. Sí, yo quería hacerle 2 preguntas. Una, si el cruce de tuits entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias cree que puede perjudicar a la formación en estos momentos. Y 2, si estas diferencias se extrapolan a grupos parlamentarios como el vuestro. Lo primero, si el número 1 y el número 2 de nuestro partido, que son los que se cruzan esos tuits, pensaran que, lo hacen deliberadamente. Nosotros tenemos los debates en público. Y la verdad es que nos enorgullecemos de ello. No es la primera vez que aquí se me pregunta sobre eso y en el fondo no es más que distintas visiones que si realmente fueran algo serio nunca se harían a través de Twitter. Con lo cual, problemas no le veo y no creo que eso se extrapole, no sé en qué sentido, es decir, si me puedes preguntar, un poco. Si esas diferencias repercuten en vuestro grupo parlamentario, si existen diferencias y si ese debate que dice que se genera, ¿cuál es el debate? No, el debate pues puede ser de estrategia electoral, por ejemplo, y existe, pero es conocido por todos, lo veis todos los días en Twitter y en los mítines, y aquí hasta el punto de llegar y trasladarse miméticamente no, para nada. Podemos es muy plural y no solo hay 2 posiciones además, es que hay muchas, con respecto a todas las cuestiones, y las conocéis además porque nosotros las debatimos en abierto, en público, en directo además. A mí me gustaría conocer su opinión sobre las declaraciones del rey en torno a abrir un camino de diálogo con Gibraltar para solucionar esta situación. ¿Cuál es su posición? Mi posición, y ahora le hablo como Esperanza Gómez, no como Podemos Andalucía, porque las declaraciones se han hace muy poco, me parece que hay tantos problemas en nuestro país, me parece que son tales las cifras de paro, de desigualdad, de exclusión social, que yo no digo que no sea un tema importante, pero me parece que el rey podría tener en agenda otros asuntos prioritarios antes que ese. Pero como les digo, es una opinión particular, como Doñana, me dice el apuntador.